Imagínate un mundo donde los gobernantes sean sabios, la gente acepte su rol sin quejarse y todo funcione de la manera perfecta. Pues ahora despierta porque eso nunca ha pasado y probablemente nunca pasará. Pero Platón creía que sí podía lograrse. Así que repasemos un poco de su historia. ¿Quién fue Platón y por qué quería arreglar la política? Platón fue un filósofo griego del siglo IV a.C., discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es famoso por sus ideas de la justicia, la educación y, por supuesto, la política. Pero hay un detalle clave en esta historia. Su maestro, Sócrates, fue condenado a muerte por la democracia ateniense. Exacto. Platón vio cómo la democracia decidió que el tipo más sabio de Atenas debía morir. Así que no es difícil imaginar por qué empezó a cuestionarse si la gente realmente debería tomar decisiones políticas. Y la gran pregunta es, ¿Platón odiaba la democracia? Después de la ejecución de Sócrates, Platón básicamente dijo, esto de que cualquier persona pueda opinar sobre la política es una pésima idea. Y así nació su sueño de un gobierno dirigido por los más sabios, un concepto que explica en su obra más famosa, la República. Así que prepárate para entrar a la mente de Platón y ver cómo diseñó su gobierno ideal, porque en el siguiente bloque exploraremos su modelo político y por qué, en su opinión, dejar que todos voten era como dejar que un grupo de borrachos pilotee un barco. Imagínate que para ser presidente no necesitas carisma, ni promesas vacías, ni campañas, solo ser increíblemente sabio y amante de la verdad. Eso es lo que Platón soñaba en su obra de la República. Platón creía que la sociedad perfecta se dividía en tres clases, cada una con un rol bien definido. Primero, los gobernantes, que eran los filósofos o los más sabios del reino. Segundo, los guardianes o soldados, los que protegen a los cerebritos y mantienen el orden. Y por último, los productores, artesanos, campesinos, comerciantes o los que trabajan y producen todo lo necesario para vivir. En este sistema, ser gobernante no era un privilegio, sino un sacrificio. ¿Quieres poder? Pues Platón te manda a estudiar filosofía durante años y a vivir sin lujos. Así que adiós a los políticos corruptos. ¡Oh, my God! Pero, ¿qué tiene de malo la democracia? Para Platón, dejar que cualquiera gobierne era un error fatal. En su opinión, la política no es un juego de popularidad, sino algo que requiere conocimiento y virtud. Imagínate que estás en un barco en medio del océano y hay que elegir un capitán. ¿A quién eliges? ¿Al quien grita más fuerte y hace promesas ridículas? ¿O al que realmente sabe navegar? Bueno, la democracia pondría a los que gritan más fuerte. La solución de Platón para evitar que el barco se hunda era que los gobernantes deberían ser filósofos educados en justicia y verdad, sin intereses personales ni corrupción. Así es, Platón soñaba con un mundo donde los gobernantes no mentían, eran sabios y no se enriquecían con el poder, básicamente todo lo opuesto a lo que vemos hoy. Pero, ¿funcionaría este sistema en la vida real? En la siguiente parte vamos a ver cómo estas ideas se han aplicado medianamente en la historia y por qué algunos dicen que Platón inventó las dictaduras disfrazadas. Si hay algo que Platón nunca superó, fue la ejecución de su maestro, Sócrates. ¿Y quién lo condenó? El pueblo de Atenas, con una votación democrática. Para Platón, esto fue la prueba definitiva de que la democracia no funcionaba. Imagínate que la gente vota en Twitter si alguien merece ir a la cárcel o no. Bueno, Atenas ya hacía cancelaciones en la vida real, y Sócrates fue su primera víctima. Volvamos al ejemplo del barco. Platón comparaba la democracia con un barco donde el capitán es elegido por los pasajeros en vez de por su experiencia. Y el resultado, un desastre asegurado. Para él, la gente elegía a líderes carismáticos y no a los más capacitados. Y este caso no se aleja demasiado de la vida real. Hay personas que buscan al mejor cirujano y ¿cómo lo hacen? A través de la popularidad de TikTok en vez de buscar a alguien calificado. Y eso no suena bien, ¿verdad? Platón diría que los políticos actuales solo dicen lo que el pueblo quiere escuchar para ganar votos. Pero ¿qué pasaría si realmente el poder estuviera en manos de los más sabios? Platón soñaba con una élite de sabios gobernando, pero en la práctica confiar en alguien que gobierne solo porque es sabio a veces no suele funcionar. Si Platón viera la política actual, probablemente se revolvería en su tumba, o tal vez diría, se los advertí, pero ¿su teoría nos salvaba del caos o creaba un monstruo mucho peor? A primera vista, la idea de que los más sabios gobiernen suena bien, pero
¿quién decide quién es sabio? Imagínate que hoy alguien dice, solo los más sabios deberían gobernar, y luego resulta que el más sabio es alguien que cree que la Tierra es plana y que beber cloro te cura de todo. Houston, tenemos un problema. ¿Pero Platón creó el manual de los dictadores? Muchos creen que su modelo inspiró a regímenes autoritarios donde una élite iluminada controla todo y decide qué es bueno para el pueblo, incluso si el pueblo no está de acuerdo. Desde monarquías absolutas hasta dictaduras modernas, muchos líderes han dicho, nosotros sabemos qué es lo mejor para ustedes. Y apelaban a Platón, usándolo de excusa. Pero, ¿realmente Platón quería eso? En realidad, Platón no defendía la tiranía. Él odiaba a los gobernantes que buscaban el poder solo para enriquecerse. Para él, el problema de la democracia era que los líderes populistas decían lo que la gente quería oír y no lo que realmente necesitaban. Así que la idea que muchos tienen sobre Platón, que creó una dictadura, está errada. Platón no quería un dictador, quería a un guía. Pero en la política real, la línea entre el sabio y el tirano es tan delgada como el wifi en un sótano. Para Platón, el mundo sería perfecto si los filósofos mandaran, pero ¿de verdad funcionaría o sería un desastre? Después de destrozar la democracia, Platón propuso su alternativa, un gobierno liderado por los más sabios. Para él, el poder no debería estar en manos de políticos populistas ni de ciudadanos desinformados, sino de personas con conocimiento profundo sobre el bien común. Imagínate que en lugar de presidentes y congresistas, el país fuera gobernado por una junta de expertos en filosofía, matemática, ética y justicia. No más discursos vacíos y pura lágrima, solo lógica pura. Pero ¿quién decide que un filósofo sea proclamado como rey? Platón no quería que cualquiera se autoproclamara como filósofo rey, así que diseñó un proceso durísimo. Primero, con la educación extrema. Desde niños, los futuros gobernantes recibirían la mejor formación en matemáticas, música, gimnasia y filosofía. Segundo, la prueba de sabiduría. Solo los más inteligentes y justos seguirían avanzando. Y por último, cero corrupción, donde no podrían tener riquezas ni posesiones personales. El objetivo era evitar que gobernaran por interés personal. Es como si para ser presidente tuvieras que estudiar desde niño por más de 30 años, pasar pruebas imposibles y renunciar a cualquier tipo de fortuna. Si aplicáramos eso hoy, no quedaría ni un político en pie. En teoría, Platón quería evitar la corrupción y la incompetencia, pero ¿cómo aseguras que esos sabios no terminen siendo una dictadura disfrazada? Este gobierno de filósofos suena hermoso, hasta que te das cuenta que no todos los filósofos piensan igual. ¿Y si el que llega al poder es más un filósofo tuitero que un verdadero sabio? Por eso en la última parte veremos si Platón era un visionario o solo era un soñador con miedo a la democracia. Platón soñaba con un mundo gobernado por los más sabios, pero viendo cómo algunos expertos manejan las cosas hoy en día, ¿realmente funcionaría? Aunque la idea de los reyes filósofos nunca se aplicó tal cual, influyó en muchas formas de gobierno. Los pensadores del Renacimiento, como Maquiavelo, y hasta algunos sistemas políticos modernos que han tomado inspiración en su teoría. Platón sentó estas bases para los debates sobre el gobierno ideal. Su visión influyó en pensadores como Aristóteles, Rousseau y hasta Karl Marx, todos con ideas muy diferentes pero partiendo de la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Si Platón viera el mundo de hoy, probablemente le daría un infarto viendo el nivel de algunos líderes políticos. Pero, ¿realmente su sistema sería mejor? Aunque estemos lejos de su república ideal, algunas ideas platónicas sí existen. Primero, la educación como requisito para el liderazgo, aunque no siempre se cumple bien. Expertos influyendo en la política, pero muchas veces con intereses propios, y desconfianza en la democracia directa. Platón lo veía como un caos, y algunos aún lo siguen pensando. Platón quería demasiado ese mundo gobernado por filósofos, pero viendo cómo algunos sabios de hoy en día manejan las cosas, tal vez la democracia no sea tan mala después de todo. ¿Tú qué opinas? ¿Platón tenía razón o solo era un exagerado? Déjalo en los comentarios.